Capítulo 71. Pequeña recompensa. En términos de fuerza individual, un guerrero kobold podría no derrotar a un adulto normal armado con un arma. Aunque fortalecía a los guerreros kobold, ser humanoide en realidad debilitaba la letalidad de estos luchadores. Al perder la flexibilidad de aterrizar a cuatro patas y sin el mortal mordisco en la mandíbula, el flacucho kobold no tenía ni fuerza ni velocidad, y solo podía recibir una paliza. Caminando hacia el gran pozo, el kobold en el pozo que aún esperaba ser rescatado miró a Sumo con una expresión estupefacta. Parecía estar preguntando, ¿eh? ¿Dónde está mi compañero de equipo? ¿Me vendieron? Desafortunadamente, Sumo no le dio tiempo para pensar al kobold que se había fracturado los huesos durante la caída. Simplemente sacó su ballesta y disparó la frente del kobold con una flecha. Soplo. Un pequeño equipo de 12 fue eliminado. Las dos partes solo comenzaron a pelear hace unos 10 minutos. Excluyendo el combate cuerpo a cuerpo con el guerrero kobold, Sumo eliminó fácilmente a este pequeño equipo que se había quedado atrás con solo 11 flechas de ballesta. La brecha provocada por el equipo y la ideología de combate no podía ser omitida simplemente por el número de personas. Después de guardar la ballesta y confirmar que no había nadie cerca, sacó la cuerda del gancho y la clavó en el suelo. Tirando de la cuerda, Sumo saltó al gran pozo. Es posible que los kobolds no puedan transportar un carro lleno de mineral de salitre, pero para Sumo fue excepcionalmente fácil. Primero, sacó el balde funerario del espacio de almacenamiento para liberar espacio. A continuación, puso su mano sobre el carro minero de salitre. Con un pensamiento, el carro lleno de mineral de salitre comenzó a desaparecer lentamente, todo incorporado al espacio de almacenamiento. En apenas 5 o 6 segundos, todo el mineral de salitre de ese carro había desaparecido. A cambio, el espacio de almacenamiento estaba lleno hasta el borde. Poniendo un poco de fuerza en ambos brazos, Sumo salió fácilmente del gran pozo, tirando de la cuerda y comenzó a limpiar el campo de batalla. En primer lugar, era imprescindible recuperar las flechas de ballesta para reciclarlas. 2 flechas de ballesta de calidad prístina eran artefactos divinos de los que no podía prescindir. Solo el aterrador atributo silencioso podría desempeñar un papel sorprendentemente efectivo para ganar tales batallas de emboscada. Con cuidado, sacó el cuchillo de sandía, cortó la garganta del mago kobold y sacó 2 flechas de ballesta cortas y resistentes del desastre sangriento. Al ver las manchas de sangre en la flecha de la ballesta, Sumo frunció el ceño mientras la dejaba a un lado para dejar que se escurriera lentamente. Las flechas de ballesta de los kobolds restantes eran fáciles de manejar. Solo necesitaba pisotear el cuerpo del kobold y sacar la flecha con un poco de fuerza. Después de elegir una de las flechas de ballesta que estaba ligeramente deformada y tirarla al pozo, las 8 restantes podrían reutilizarse. Nada mal. Por el precio de una ballesta, la ganancia, déjeme ver, 3 cofres de cobre, un cofre de hierro y un cofre de madera. Parece que a medida que mi fuerza continúa mejorando, o con el paso del tiempo, se ha vuelto más difícil saquear cofres de calidad plateada de los magos kobold. Sumo negó con la cabeza, reflexionando sobre las razones mientras recogía los cofres. Si era lo primero, todavía era aceptable. Si fuera lo último, sufriría. Con el paso del tiempo, el cofre de plata original se había convertido en un cofre de madera. ¿Quién podría soportar eso? ¿Era un truco disfrazado para obligar a la gente a matar monstruos rápidamente? Soy Mauaten, el paracaidista número 1 Reuben, estoy dispuesto a cambiar 10 años de la vida del kobold por una estrella de la suerte. Después de susurrar algunos encantamientos para abrir la caja, Sumo tocó primero la caja de madera más basura. Las cosas buenas hay que dejarlas para el final. Todos entendieron eso. Con un ruido, el cofre de madera se abrió con el toque de Sumo. Se convirtió en una luz blanca antes de que sonara el aviso desde el panel del juego. Registro. Abriste el cofre del tesoro de madera. Registro. Has ganado la regleta de toros, 5M, 1 tira de enchufes. No está mal, bastante útil. Al ver la desaparición del cofre de madera y la regleta de enchufes que cayó al suelo, Sumo se tocó la parte posterior de la cabeza con un rastro de satisfacción en el rostro. Mientras no obtuviera ningún artículo de plástico del cofre del tesoro de madera, era una victoria. Dejando a un lado la regleta, tomó el cofre de hierro y continuó abriéndolo. La luz parpadeó y sonó el aviso del juego. Registro. Felicitaciones por abrir el cofre del tesoro de hierro. Registro. Has obtenido la marca Mengsui de frutas variadas enlatadas en almíbar, 388G, 1 registro.
ha obtenido los duraznos amarillos enlatados en almíbar de la marca Meng Shui, 408G, ¡uno santo cielo, esto es increíble! Abrí 2 latas grandes de frutas enlatadas a la vez. Soy rico. Al ver las frutas enlatadas que cayeron al suelo porque el espacio de almacenamiento estaba lleno, Sumo rápidamente las recogió angustiado. Las 2 latas no eran pequeñas, y estaba encantado de haberlas sacado del cofre del tesoro de hierro. Una comida enlatada sellada era un lujo raro en el mundo del fin del mundo. Independientemente de su sabor, simplemente el hecho de que pudiera reponer una gran cantidad de vitaminas que necesita el cuerpo humano era la mejor recompensa alimenticia que podía obtener en este momento. Después de mirar las chucherías diversas apiladas en el espacio de almacenamiento, Sumo solo pudo sacar una unidad de barra de hierro con una ligera punzada de angustia y poner las latas. 2 metros cúbicos de espacio todavía es muy poco. Yo tampoco puedo prescindir de la barra de hierro. Es realmente una elección problemática. Sentado en la barra de hierro, Sumo continuó abriendo los cofres. Esta vez, para los 3 cofres del tesoro de cobre, Sumo decidió abrirlos todos a la vez. Registro. Felicidades por abrir el cofre del tesoro de cobre 3. Registro. Felicitaciones, ha ganado arroz Uchanda o Waxiang, 15 kilogramos, 1 registro. Enhorabuena, ha obtenido tubérculo de mostaza en escabeche caliente Fulling, 250G, 3 registro. Enhorabuena, ha obtenido un cupón de duplicación de recursos, nivel de madera, 3 registro. Enhorabuena, ha obtenido un cupón de expansión de espacio de almacenamiento, 0,2 M3, encuadernado, 1 cupón de duplicación de recursos. Cupón de expansión de espacio de almacenamiento. Al ver el aviso en el panel del juego después de que desaparecieron los cofres del tesoro de cobre, así como las 4 piezas de papel brillante del tamaño de un billete de $1, Sumo se sorprendió inusualmente. Como se esperaba, después de usar 100 puntos de desastre para la expansión, aumentará en el futuro. Cuando alcanza los 10 metros cuadrados, se necesitan 102.400 puntos de supervivencia. Esto significa que incluso si puedo obtener los primeros puntos de desastre cada vez, calculo que será difícil acumular los puntos después de más de una docena de desastres, sin mencionar otros. Ahora, parece que incluso la gente común puede obtener este tipo de cupón de expansión al abrir un cofre del tesoro. Con un largo suspiro de alivio, Sumo aplastó directamente el cupón de expansión. Junto con la luz intermitente del cupón de expansión, el espacio de almacenamiento oscuro se amplió silenciosamente en 0,2 M3, alcanzando los 2,2 M3. En cuanto a este cupón de duplicación de recursos, recogiendo el cupón, Sumo estudió la descripción detallada en él. Al igual que los niveles de un cofre del tesoro, los cupones de duplicación de recursos se dividieron en 5 niveles: madera, hierro, cobre, plata y oro. Los 3 cupones de duplicación de recursos que acababa de obtener del cofre del tesoro de cobre podrían usarse para duplicar recursos en medidas iguales. Por ejemplo, ahora que Sumo había obtenido 15 kilogramos de arroz del cofre del tesoro, podía gastar un cupón duplicado y aparecería una copia junto a él. Sin embargo, si no era un elemento de recurso extraído del cofre del tesoro, o un elemento que se había abierto, como desempacar 15 kilogramos de arroz y agregar otros 15 kilogramos de arroz, el cupón de duplicación no se podía usar en él. Después de descubrir esta regla, Sumo guardó los 3 cupones duplicados con un pensamiento. Duplicar comida, será un desperdicio. Además, tengo mejores réplicas en mi refugio. Pensando en los muchos objetos en el refugio, Sumo sonrió. Luego, succionó todos los artículos que cayeron al suelo en el espacio de almacenamiento. Se puso de pie y examinó a los kobolds muertos tirados por ahí. Invocando la pala, Sumo comenzó a recoger a todos los kobolds con la pala y los empujó hacia el pozo trampa en el medio. Aunque este tipo de entierro simple no pudo evitar que los posteriores kobolds rastrearan y descubrieran, era suficiente por ahora. Tomó alrededor de media hora enterrar a todos los kobolds y limpiar la escena. Sumo aceleró el paso hacia la torre de vigilancia de los kobolds. Dado que un equipo de ellos ha muerto, veamos si los kobolds se turnan para perseguirme. Capítulo 72. Ese Sumo, lo ha hecho ahora. La ley del páramo. Sé despiadado contigo mismo y con los monstruos. En cuanto a tu propia gente, naturalmente, pagaré a aquellos que me traten bien. En cuanto a aquellos que me tratan mal o quieren hacerme daño, debo tomar represalias 10 o 100 veces más. Tumbado en la ladera cubierta de hierba silvestre, Sumo grabó tranquilamente la versión 2.0 de las reglas de supervivencia postapocalíptica en los canales de mensajes privados de los muertos.
En la actualidad, había 3 canales principales de mensajes privados de los muertos. Uno se usaba para llevar un diario, otro para registrar las reglas de supervivencia y el restante para registrar la adquisición de material. He probado mi fuerza y no debería enfrentar ningún problema luchando contra 3 guerreros kobold, sin mencionar mi armadura. Esto debería darme suficiente margen de error. Al tratar con cosas que requieren un enfoque más radical, tal vez debería ser un poco más audaz y valiente. Mientras murmuraba, Sumo una vez más anotó 2 puntos. La gente inevitablemente cambiaría. Frente a la crueldad y la crueldad desenfrenadas en el mundo del juicio final, incluso una persona con buena conciencia y fe perdería gradualmente su humanidad y se convertiría en un animal solo para sobrevivir. Sumo no quería convertirse en ese tipo de persona, literalmente. Por lo menos, no quería perder ante Mago, quien persistió durante más de 400 días sin perder su carácter original. La naturaleza competitiva de Sumo lo llevó a agregar otro punto a su lista de principios para el futuro. Junto a él, Oreo también disfrutó de un ansiado rato de tomar el sol. Sin embargo, mi pequeño Oreo, ¿qué te pasa? Ya tienes sueño aunque acabamos de salir. Esa mirada perezosa tuya, mirando las puertas bien cerradas del castillo kobold, Sumo simplemente se dio la vuelta, se acostó y descansó sobre el vientre de Oreo. Al sentir el toque de Sumo, Oreo ladró suavemente, antes de cerrar los ojos y seguir disfrutando de su baño de sol. Al ver lo lenta que era, Sumo habría pensado que estaba mortalmente enferma si no hubiera estado seguro de que estaba bien y no había comido nada raro en las últimas horas. Está bien, solo puedes dormir por ahora. No hay nada que hacer hoy de todos modos. Nos quedaremos en guardia aquí. Si salen, aceptaremos su paquete de entrega. Si no, tampoco hay pérdida para nosotros. Al ver que Oreo lo ignoraba, Sumo no tuvo más remedio que darse la vuelta y, colocando las manos debajo de la cabeza, se acostó en silencio, contemplando los cielos azules del páramo. Parece que ha pasado una eternidad desde que tuve este tipo de ambiente tranquilo y relajado. En realidad, si no fuera por el flujo constante de desastres, vivir aquí sería muy interesante. Por lo menos, me he vuelto más fuerte. Pensando en ello, la esquina de Sumo se curvó en una sonrisa. La confianza y el encanto de una persona eran el resultado directo de su visión y fuerza. En su vida anterior, se mezclaba en una oficina en Mystic City. Si bien no hubo incidentes sangrientos, como ser instigado por el jefe o ser golpeado e incriminado por colegas, al menos en esa vida, fue imposible alcanzar la libertad financiera y la libertad de pensamiento. Cada día que regresaba a esa pequeña habitación de 120 pies cuadrados en Mystic City y miraba su techo amarillo pálido, Sumo siempre pensaba que si algún día llegaba el día del juicio final, finalmente se libraría de todos estos pensamientos. Desafortunadamente, cuando algunos meteoros realmente volaron hacia el planeta Tierra, no solo Sumo entró en pánico, sino que incluso aquellos que estaban en el escalón superior de la Tierra entraron en pánico. En solo 3 meses, se construyó un gran refugio tras otro en la Tierra. La maquinaria del país que había entrado en estado de guerra también era inusualmente aterradora. Todo el mundo se había convertido en un tornillo o una rueda dentada que podía ser transferida a voluntad. Por lo tanto, hasta que llegó el momento de la gran fuga, Sumo ni siquiera logró conseguir un boleto a casa. Cuando escuchó a sus padres expresar su preocupación por teléfono, Sumo solo pudo fingir tener confianza y consolarlos, diciendo: «Papá, mamá, ¿de qué tienes miedo? Esto es solo la llegada de un meteorito, no una invasión alienígena. La Tierra es tan grande. Seguramente no puede atravesarlo, ¿verdad?». En este punto, su padre siempre ponía la fachada de una persona experimentada y bien informada, y lo reprendía: «Un niño pequeño como tú no sabe nada». Cuando estaba trabajando en la brigada de detonación, asistí a una clase de un gran académico. El académico habló sobre la relación entre la energía cinética y el impacto. «Deja de intentar persuadirme para que sea feliz. Cuido bien de tu madre y tu hermana. Si puedes cuidarte solo, tu madre y yo estaremos aliviados». No es sorprendente que la madre de Sumo interrumpiera en este punto. «Recuerda traer más ropa. El albergue ya ha anunciado que solo repartirán comida y agua. No se preocuparán por tus pertenencias personales». A veces, incluso su hermana intervenía maliciosamente: «Hermano, no te preocupes más por nosotros. Nosotros somos los que nos preocupamos por ti. Eres un viejo friki. En esta situación, debemos estar preparados para no vernos por más de 10 años. Cuando llegue ese momento, puedes traer a una cuñada a casa contigo, pero no me traigas a un sobrino. Todavía no estoy lista para ser tía».
Pensó en el consejo de los dos ancianos una y otra vez. Mirando al cielo, Sumo pareció ver un indicio de una sonrisa juguetona escondida debajo de la seriedad de su padre y los ojos de su madre que siempre parecían felices pero teñidos con un toque de preocupación. Papá, mamá, todo será mejor. Ya sea yo, nosotros o la gente de la Tierra, mientras queramos vivir, siempre habrá una manera. Lamiendo sus labios resecos, Sumo agitó el aire vacío y sacó la pasta de galletas que había cocinado en la mañana, compartiéndola con Oreo. Excluyendo la comida, el agua de energía psíquica ahora tenía un suministro diario fijo de 7 L. Aunque no podía lograr la autosuficiencia con los alimentos, al menos, el agua de energía psíquica estaba en constante suministro. Sacando el agua de energía psíquica, Sumo bebió unos 300 mililitros. Dándose la vuelta, abrió la boca de Oreo y vertió el agua restante en ella. Con un pensamiento, Sumo recuperó la botella de agua. Dándose la vuelta, una vez más miró al silencioso castillo Kobold. Sumo se levantó y avanzó poco a poco. La colina en la que estaba a unos 500 m del castillo. Según estimaciones conservadoras, el rango de vigilancia en el que los kobolds de la torre de vigilancia podrían detectar razonablemente a los intrusos debería ser de unos 200-300 metros. Por supuesto, no se puede descartar la posibilidad de que esos kobolds hayan desarrollado una visión extraordinaria u otras habilidades sensoriales. Por lo tanto, Sumo decidió usar el tiempo antes de que se pusiera el sol para probar su rango de vigilancia. Señalando a Oreo que se mantuviera agachado, Sumo se agachó y avanzó poco a poco. Estimando la posición del sol en el cielo, deberían ser las 5 de la tarde. La noche en el páramo siempre llegaba tarde y el sol se ponía en el horizonte alrededor de las 7:30. El sol no estaba tan fuerte a esta hora. Por lo tanto, cuando estaba a unos 400 metros de la torre de vigilancia, Sumo finalmente cambió a un gateo de comando, arrastrándose lentamente hacia adelante en el suelo. El peso de la armadura de hierro y el uniforme de combate había sido imperceptible mientras corría, pero ahora se sentía un poco pesado en su posición actual. Después de recorrer 100 metros, alcanzó la marca de 300 metros de distancia desde la torre. Sumo luego levantó la cabeza y miró hacia arriba. En este momento, parecía que el kobold en la esquina sureste de la torre Sumo luego levantó la cabeza y miró hacia arriba. En este momento, parecía que el kobold en la esquina sureste de la torre miraba en su dirección. Aún así, no estaba del todo seguro de si lo habían visto. Sigamos adelante. Estos kobolds no pueden correr tan rápido como yo de todos modos, por lo que no podrán hacerme nada. Debajo de la armadura, Sumo se rió a carcajadas y continuó avanzando poco a poco. 280 m, 250 m, 230 m, 150 m. La resolución angular del ojo humano era de alrededor de 0,0003 radianes, y esa resolución se expandiría a unos 4 centímetros a unos 150 metros. A una distancia tan cercana, y con la vista cada vez mejor de Sumo en la actualidad, no necesitaba binoculares para observar vagamente la expresión del kobold en la torre de vigilancia. ¿Está realmente dormitando? ¿Estaba tratando de engañarme para que peleara una batalla imaginaria? Invocando un par de binoculares del espacio de almacenamiento, lo colocó frente a sus ojos. Esta vez, sin mencionar la expresión en el rostro del kobold, Sumo incluso pudo ver si sus pupilas eran grandes o pequeñas o si las manchas negras en sus labios estaban distribuidas hacia la izquierda o hacia la derecha. Las pupilas del kobold en la torre centinela brillaban intensamente, pero aún así su músculo ciliar estaba flojo. De un solo vistazo, pudo decir lo que era. Era algo que innumerables estudiantes de secundaria envidiaban. Una técnica secreta. Dormir con los ojos bien abiertos. Este buen viejo kobold es realmente algo. Después de observar durante otros 5 o 6 minutos, examinó cuidadosamente el castillo en busca de otras lagunas, incluidas las especificaciones de la puerta y otros detalles. Sumo retrajo los binoculares y los reemplazó con una ballesta eléctrica fría. Presionó el botón del interruptor y esperó a que la ballesta completara su ciclo de autoexamen. Sumo ajustó lentamente su postura, pasando de una posición boca abajo a arrodillarse sobre una pierna. Mientras hacía eso, levantó lentamente la ballesta y apuntó. A través de la mira, pudo ver que el kobold de la torre centinela aún no respondía. La comisura de la boca de Sumo se curvó con una sonrisa. Buen chico, sigue durmiendo. Apretó el gatillo. Una flecha negra atravesó el aire y penetró el frágil cráneo del kobold en un instante. Una fuente de sangre de un pie salpicó y brotó bajo el telón de fondo del cielo azul.
Casi simultáneamente, desde las profundidades del castillo Kobold, sonó una campana de alarma y se escucharon fuertes ladridos. El ruido aterrador del enorme castillo sonaba como si viniera de al menos 1000 kobolds. Con tantos kobolds, incluso si tuviera un rifle automático, no sería capaz de defenderse de ellos. Correr. Guardando la ballesta, Sumo no se molestó en disfrazarse y simplemente comenzó a correr. Capítulo 73. Lo que va, vuelve. La muerte del kobold de la torre centinela fue similar a una gota de agua que golpea la superficie de una olla de aceite hirviendo, causando un alboroto inmediato dentro del castillo kobold. ¡Guau, guau, guau! La muerte activó el mecanismo de monitoreo y las campanas de alarma sonaron con fuerza, reverberando en el desierto. Gritos sacudieron la tierra. Miles de perros aullaban y gemían. El sonido de las quejas se abrió paso entre las nubes. Corriendo por el desierto cubierto de maleza, Sumo miró hacia atrás y se sorprendió aún más. La puerta en el centro del castillo de los kobolds estaba completamente abierta y su visión se llenó cuando cientos de kobolds salieron en tropel por la pequeña puerta. Vieron a Sumo alejarse corriendo en la distancia. Los kobolds clamaron en voz alta, fijándose en su objetivo, y comenzaron a dar largas zancadas cuando comenzó la persecución. ¡Mierda! ¿Removí el nido de avispas? Sumo explotó con blasfemias y aceleró el ritmo. En este momento, estaba muy contento de haber mejorado los zapatos en sus pies. Explosiones de poderosa energía se extienden desde la punta del pie hasta el talón, aumentando la propulsión de cada paso, haciendo que el siguiente paso sea más fácil y rápido. Con cada poderoso paso en el suelo, se podía ver un pequeño hoyo uno tras otro. Sumo nunca pensó que podría correr tan rápido. Los kobolds tampoco esperaban que Sumo corriera tan rápido. Oreo, que todavía dormía en la ladera, fue despertado por el rugido en este momento y miró hacia arriba con sueño. Al momento siguiente, la cara en blanco y negro de Oreo mostró un rastro de sorpresa y desconcierto humano. ¡Au! De pie en la ladera, Oreo extendió el aullido. Era como si estuviera diciendo: «Maldita sea, este mocoso Sumo es demasiado salvaje». En la visión de Oreo, las dos partes estaban en una carrera. Los kobolds favoritos estaban a unos 400 metros de Sumo. Sin embargo, la escena se volvió aún más exagerada. Detrás de los kobolds favoritos, había otro grupo de kobolds a más de 50 metros de distancia. Además, una marea de kobolds siguió saliendo por la puerta pequeña, con los ojos fijos en la dirección de Sumo y comenzó a perseguirlo. «Oreo, perro tonto, corre». Al ver a Oreo todavía de pie en la ladera, luciendo majestuoso y arrogante, Sumo gritó mientras jadeaba por el esfuerzo. El siguiente momento, los objetivos perseguidos por el innumerable ejército de kobolds aumentaron a 2. Un humano y un perro. 500 kobolds. A veces pisaban baches y otras veces tenían que usar las manos y los pies en las altas pendientes. A diferencia de los kobolds del equipo de exploración, los guerreros kobolds del castillo obviamente estaban en mejor forma física. La distancia entre las dos partes disminuyó constantemente. 380 m. 350 m. 300 m. Guau, ja, guau, ja. Los pocos kobolds que lideraban el grupo tenían sonrisas crueles en sus rostros. Parecía que en un minuto o dos, podrían alcanzar al desagradable intruso frente a ellos y arrastrarlo de regreso al castillo con una lanza de piedra clavada en él, listo para ser torturado adecuadamente. Sin embargo. Guau. 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 Vieron como el intruso de repente se sentó en un caparazón de hierro. El próximo segundo. El humo negro brotó del caparazón de hierro y rápidamente aumentó la distancia entre las dos partes a una velocidad aterradora. Incluso un kobold en su apogeo solo podía suspirar a esa velocidad, sin mencionar un equipo de kobold que había estado persiguiendo un objetivo durante más de 1 kilómetro. Al ver la creciente distancia entre las dos partes, el equipo de kobold se detuvo en seco. Un indicio de confusión humana apareció en sus rostros. Se miraron el uno al otro, sin entender por qué o cómo ese caparazón de hierro podía moverse tan rápido sin ser jalado por un animal. En la pendiente alta, más y más kobolds se pusieron de pie y observaron cómo la tormenta de polvo amarillo provocada por el caparazón de hierro se alejaba cada vez más. Silencio, era el silencio de todos los kobolds parados en la ladera. Rugido, fue el rugido de Sumo y Oreo corriendo por el desierto. ¡Guau! ¡Ja ja ja ja! ¡Guau! ¡Guau! ¿Tontos como tú quieren atraparme? ¿No ves lo rápido que es el precioso corcel del abuelo Sumo? Con un pie en el acelerador, Sumo vitoreó de todo corazón cuando las violentas ráfagas de viento golpearon su rostro.
Solo había tomado de 2 a 3 minutos. Los seres humanos podrían aprovechar el poder de la maquinaria para realizar magia, que era exclusiva de los humanos frente a estas llamadas criaturas de fantasía. Diésel era la sangre, el motor era el corazón y las ruedas eran las piernas. El poder era la magia del viento. Mientras iba cuesta abajo, la velocidad del buggy que rebotaba aumentó a 65 yardas por segundo. Antes de que el polvo rodante se diera cuenta de quién lo había levantado, la veloz sombra del buggy ya lo había dejado atrás. Frente al sol poniente que se cernía sobre el horizonte, Sumo corrió a un lugar seguro y detuvo el automóvil. En el compartimento trasero, Oreo seguía de pie. Su cabello ondeando naturalmente hacia atrás bajo la caricia del viento, luciendo indescriptiblemente vivaz y despreocupado. Girando la cabeza, miró a los kobolds congregados densamente en la cresta de la montaña. Una ola de orgullo se hinchó en el corazón de Sumo. Levantando su dedo medio, Sumo gritó en voz alta a todos los kobolds que miraban en su dirección. Perros, un día, yo, su abuelo, los perseguiré en su lugar. En ese momento, te mostraré lo que significa ser un humano con columna vertebral. Su fuerte voz vibró a través del aire y se transmitió a lo lejos. No se sabía si era porque Sumo se había detenido o si era porque escucharon las palabras de Sumo, pero los kobolds en la cresta de la montaña comenzaron a ladrar. El impulso fue como si le estuvieran diciendo, vamos. Después de algunas miradas más, Sumo inclinó su cuerpo, se subió al buggy y siguió adelante sin mirar atrás. No fue hasta que la cresta de la montaña donde estaban los kobolds se volvió tan pequeña como hormigas en la distancia que Sumo dio la vuelta al auto y se dirigió hacia el este. En este viaje, había reunido suficiente información y su espacio de almacenamiento también se había llenado hasta el borde. Había obtenido una cosecha abundante. Conduciendo el buggy y manteniendo una velocidad de aproximadamente 40 yardas por segundo, Sumo regresó con éxito al refugio número 2 antes de que se pusiera el sol. Después de llegar a ese punto, solo tomaría otros 3 a 5 minutos antes de que llegara a su propio refugio. Oreo también se dio cuenta de que habían regresado a su territorio y comenzó a gemir suavemente. A medida que se acercaban, ella se emocionó más. Su voz cambia de tono varias veces. Es genial tener un refugio tan sólido en el páramo del fin del mundo. Mientras estacionaba el buggy frente a la puerta del refugio y miraba el muro de piedra inusualmente fuerte, Sumo no pudo evitar sentir olas en su corazón. ¿Y qué si fuera un castillo? Ante los desastres naturales, no era más que una hormiga. Por el contrario, a medida que el refugio subterráneo se hiciera más y más profundo, sería mucho más seguro que un castillo. Sin embargo, sería mejor traer un casco la próxima vez que salga. Toda esa gravilla que levanta este buggy me duele la cabeza. Sumo sonrió y se tocó la nuca. Cuando vio que el cuerpo de Oreo también había sido aplastado por la grava, sacudió la cabeza. Podía evitar la mayoría de los obstáculos mientras conducía por el páramo. Sin embargo, era inevitable que el buggy, que tenía un chasis que casi tocaba el suelo, se sintiera incómodo sin vidrio ni cubierta protectora. Después de dejar a Oreo y estacionar el buggy en el garaje simple, Sumo llegó a la puerta trasera de la base. Mañana, tendré que encontrar una manera de hacer una gran cerradura. De lo contrario, tendría que entrar por la puerta trasera cada vez que entro y salgo. También es bastante peligroso no cerrar la puerta trasera. Levantando la pesada losa de piedra y colocando a Oreo dentro del refugio, miró a su alrededor nuevamente antes de entrar y cerrar la losa de piedra. Cloquear, cloquear, cloqueo. Big Spark y Little Spark escucharon el ruido y salieron corriendo rápidamente, sentándose en fila en el lugar donde habían salido por la puerta trasera. Después de ver aparecer a Sumo, inflaron el pecho y lo rodearon. Bien, estoy de vuelta. ¿Tienes hambre? Al ver aparecer algunos cristales pequeños en el medio de cultivo, Sumo se dio cuenta de lo que significaba el comportamiento de Big y Little Sparks. ¿Estaban aquí para reclamar crédito, eh? Acariciando la cabeza de Little Spark y sosteniendo a los dos pollitos en sus brazos, Sumo caminó hacia la sala de estar y encendió las luces. El refugio oscuro de repente se iluminó. Era como salir a trabajar en la era del planeta Tierra y volver a su habitación por la noche. En este momento, una sensación de incomparable calma y paz mental se apoderó de él. Azufre, salitre y otros 12 días para el final. Bestias kobold, solo espera. Capítulo 74. Refinación del salitre después de cenar y beber. Oigan, amiguitos, dejen de estar tan ansiosos. Déjame hacer un inventario de la cosecha de hoy, jaja. Jugó con Big Spark y Little Spark por un tiempo antes de colocar a ambos pollos en el suelo y dejar que Oreo jugara con ellos. Sumo caminó hacia el área de almacenamiento y comenzó a tirar cosas. Lo primero que salió fue el enorme trozo de salitre que había llenado el espacio de almacenamiento.
Los minerales de salitre eran extremadamente puros y básicamente no necesitaban más procesamiento. Podrían ser triturados y utilizados inmediatamente. Si algún belicista los viera, se volverían locos de emoción. Sumo miró el área de almacenamiento que ya había sido llenada con azufre y no tuvo más remedio que colocar los minerales de salitre en la habitación de invitados. El olor del salitre no era tan acre como el del azufre, sobre todo porque había sido recolectado de una mina de salitre natural. Aparte de un olor ligeramente amargo, era bastante difícil identificar sus otros olores. Estos minerales de salitre pesan entre 300 y 500 caties. Parece que no necesitaré hacer un segundo viaje para ellos en un tiempo. Sumo colocó todos los minerales de salitre en una pila ordenada y asintió con satisfacción. La alegría de acumular una gran cantidad de suministros, como lo haría una ardilla, era indescriptible. Todo lo que necesitaba ahora era un poco de carbón, para mezclarlos en las proporciones adecuadas, y podría fabricar pólvora. Si se trata de suministros de alimentos, esta gran bolsa de arroz de 15 kilogramos podría aliviar esa preocupación. También hay 2 latas de comida enlatada. Si los consumo lentamente, no debería tener ningún problema con la comida durante todo un mes. Sumo sacó los suministros de supervivencia que había adquirido y llevó la bolsa grande de arroz hacia la estufa. Había estado comiendo sopa de pan y pasta de galletas durante los últimos días. Si bien estos 2 artículos inicialmente estaban bien para algunas comidas, el sabor repetitivo los hizo poco apetecibles después de un tiempo. El estómago de Sumo comenzó a gruñir cuando miró el arroz y se le hizo agua la boca. Una persona normal probablemente podría consumir alrededor de 2 lian de arroz, lo que significaba que un kati de arroz generalmente sería suficiente para 3 días completos. Por supuesto, para alguien como Sumo, que rápidamente se fortalecía físicamente, sus esfuerzos diarios lo dejaban en un constante estado de hambre. Tendría que consumir al menos 3 o 4 lian de arroz para poder comer hasta saciarse. Eso es extraño. ¿Por qué tengo tanta suerte? Si cada cofre del tesoro de bronce contuviera suficiente arroz o comida para que una persona comiera durante un mes, entonces a nadie le faltaría comida durante estas primeras etapas. Sumo usó un poco de agua de energía psíquica para lavar el arroz mientras analizaba mentalmente la situación. Si su suerte hubiera sido un poco mejor y hubiera conseguido 2 bolsas de arroz, fácilmente le duraría 2 o 3 meses si lo racionaba adecuadamente. Sin embargo, estaba bastante claro que su situación era una anomalía. Había demasiados que carecían de alimentos, y algunos incluso llegaron al extremo de arrancar la corteza de los árboles y comer tierra para saciar su hambre. Es muy difícil juzgar en este momento ya que no hay suficientes muestras. Puede ser que tenga mejor suerte, ya que siempre puedo obtener las cosas buenas. Arrojó esta pregunta temporalmente irresoluble al fondo de su mente y colocó el arroz en el wok, que se estaba calentando. Sumo se sentó frente a la estufa mientras esperaba en silencio. Estaba bien que no tuviera una olla arrocera eléctrica. Usar un wok y cocinar el arroz tradicionalmente con leña lo haría aún más fragante. Primero, cocinó el arroz en el wok hasta que el núcleo duro del centro estuvo casi blando. Luego colocó una cubierta de madera justo encima de la línea de agua dentro del wok. Se aseguró de que el arroz estuviera nivelado sobre la tapa de madera antes de usar otra tapa de madera para cubrir el wok. Pasaron unos 10 minutos antes de que Sumo pudiera oler la fragancia cada vez más fuerte del arroz cocido que salía del interior del wok. No pudo evitar sonreír. Un plato de arroz no sería nada especial en la era civilizada de la Tierra. Si uno fuera a un buffet, podría pedir 10, incluso 20 tazones de arroz, y nadie pestañearía. Sin embargo, durante estos tiempos inciertos en el páramo del fin del mundo, este olor fácilmente podría hacer llorar a alguien, incluso a Sumo, quien no se inmutó cuando se enfrentó a cientos y miles de kobolds. El aroma pegajoso y fragante, que hacía que el cuerpo se tensara de anticipación, que hacía que el cuero cabelludo hormigueara, se volvió aún más fuerte a medida que salía flotando junto con el vapor. Incluso Oreo, que todavía estaba jugando con Big Spark y Little Spark, se sintió abrumado. Oreo, que siempre tenía una mirada brillante y clara en su rostro, de repente se quedó aturdida mientras miraba fijamente las nubes de vapor blanco que salían del wok. Los sentidos del olfato de los 2 pollos eran más pobres pero, después de una breve pausa, también olieron la fragancia del arroz. Estas pobres criaturas del páramo nunca habían olido tal delicadeza antes. Oreo, Big Spark y Little Spark probablemente nunca antes habían experimentado el arroz en su vocabulario alimentario. Oreo siguió el ejemplo de Big Spark y Little Spark, y se sentó en fila frente al wok con ojos brillantes y expectantes, esperando con esperanza que Sumo le arrojara algo de comida.
Sin embargo, estos tres pequeños todavía tenían que experimentar los límites completos de sus sentidos. Mientras Sumo dejaba a un lado el arroz humeante en el wok para enfriarlo, vertió aceite en otro wok. Después de que comenzó a calentarse, la fragancia del aceite comenzó a unirse a la mezcla de aromas. Abrió un paquete de mostaza en escabeche Fulling y, en el instante en que vertió los 250 g en el wok, salió un aroma con cuerpo agridulce, mezclado con un toque picante, que superó por completo la fragancia del arroz. Después de 3 o 5 segundos, Sumo levantó la tapa de madera del costado y vertió todo el arroz en el wok. Empezó a saltearlo. Wash. Wash. Cuando las acciones de Sumo fueron hacia arriba, los ojos de los tres pequeños siguieron su ejemplo. Cuando las acciones de Sumo fueron hacia abajo, los tres pequeños bajaron la cabeza de inmediato, a veces incluso tocando el suelo. De principio a fin, el wok parecía controlar las acciones de los 4 habitantes del refugio. Finalmente, el arroz se cubrió con cada gota de pasta de la mostaza en escabeche. Flotaba una fragancia lo suficientemente maravillosa como para que otros en el apocalipsis murieran felices después de olerla. Hecho. Es hora de comer. En el momento en que anunció listo, las 2 pequeñas patas traseras de Oreo inmediatamente comenzaron a empujar rápidamente contra el suelo, saltando hacia él a 4 patas. Con la velocidad de la luz, llegó frente a Sumo con su plato de comida en la boca. Big Spark y Little Spark imitaron sus acciones y asintieron continuamente, insinuando a Sumo que colocara su parte en el suelo. Estaban garantizados para terminar hasta el último bocado. Mirando a los tres, que tenían miradas codiciosas en sus rostros, Sumo no los hizo esperar. Primero le dio a Oreo 3 cucharadas grandes y luego una cucharada pequeña para Big Spark y Little Spark. Vertió el resto en su propio cuenco. Trago, trago. Al momento siguiente, solo se podía escuchar el sonido de una comida voraz en el refugio. De vez en cuando, se podía escuchar la tos de alguien que había comido demasiado rápido. Una comida que había usado cerca de un cati de arroz había sido consumida limpia solo por Sumo, junto con 300 a 400 mililitros de agua de energía psíquica. La situación no se parecía ni remotamente a alguien tratando de sobrevivir en el páramo del fin del mundo. Lo único que faltaba en esta imagen serían las palabras diario de un gourmet pegadas en la cabeza de Sumo. El arroz quemado restante en el wok se vertió en el tazón de Oreo. Sumo se levantó y regresó al almacén de suministros. Esta vez, fue para sacar el durazno amarillo enlatado. Abrió la lata con facilidad y escogió una fruta con sus palillos, colocándosela en la boca. La maravillosa fragancia de la fruta inmediatamente llenó su boca. Mordió el melocotón amarillo y la refrescante acidez secretada desde el interior de la pulpa de la fruta llenó toda su boca con el aroma del melocotón amarillo. Se divirtió mientras tragaba la pieza de fruta y, cuando notó los ojos esperanzados de los tres pequeños, Sumo una vez más le dio una pieza a Oreo mientras mordía la mitad para compartirla con Big Spark y Little Spark. Terminó la otra mitad de la fruta. Capítulo 75. Intercambiando Intel con salitre mágico. Salitre, excelente, descripción. Salitre de alta pureza refinado por el artesano principiante Sumo. Se puede utilizar para una amplia gama de propósitos. Para fabricar fósforos, fuegos artificiales, pólvora, vidrio, conservantes de alimentos y más. Por razones inexplicables, ha subido su nivel a excelente. Habilidad especial. Cuando se usa para producir ácido nítrico, concentración, 95%, cuando se usa para producir pólvora, energía más 50%, cuando se usa para producir explosivos, energía más 50%, comentario. Multipropósito, tiene una amplia gama de usos y es altamente efectivo. ¿Cómo no se considera esto una trampa? Justicia. El panel de propiedades que apareció en el sistema excedió el tamaño de la pantalla por primera vez, ya que detallaba las habilidades especiales del salitre. Había más de 30 usos diferentes para él e incluso había alcanzado un cierto nivel de actualización de energía. Sin embargo, eso no fue lo que más asombró a Sumo. No tenía idea de que combinar agua de energía psíquica con estas cosas podría generar tantas opciones. Sumo jugueteó con el salitre en el vaso con asombro. Todavía no podía darse cuenta de que podría poseer tantas características. A pesar de que, si fue tan increíble como lo describió el sistema, creo que el nivel de mi árbol tecnológico está a punto de dispararse rápidamente. Miró el polvo de salitre con ojos brillantes y ardientes. Los pensamientos de Sumo ahora se habían dirigido al pozo de petróleo bombeado a motor en el refugio número 2.
Inicialmente había planeado combinar el salitre refinado y el azufre con el carbón vegetal para fabricar la pólvora de renombre mundial, que lo acercaría a la era de las armas de fuego. Ahora, sin embargo, una palabra inesperada apareció en la mente de Sumo. Ácido pícrico. La conocida dinamita, TNP, también se conocía como explosivos de ácido pícrico. Estaba compuesto de trinitrofenol y a menudo se confundía con los explosivos seguros de Nobel, TNT. Un inglés, Peter Wolfe, había creado una fórmula de tinte en 1771. Había pasado por un proceso de mezcla de ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico y fenol. Este podría haber sido el fenol crudo de la refinación de alquitrán de hulla o azul índigo, ya que la gente en esa época desconocía el fenol, y logró con éxito creó un polvo cristalizado de color amarillo con un rastro de fuerte amargor, por lo que recibió el nombre de ácido pícrico. Entonces, la gente solo usaba ácido pícrico para teñir ropa y crear pinturas o materiales de revestimiento. La industria del tinte durante ese tiempo llamó al trinitrofenol amarillo. La gente usó ácido pícrico durante 100 años para teñir la ropa, y nunca había pensado en que fuera posiblemente explosivo por naturaleza. En 1871, un empleado de una tintorería en París, Francia, se encontró con un dilema. Había una lata de tinte amarillo comprimido que se había cubierto de óxido y, sin importar lo que hiciera, no podía abrir la lata. Entonces, los empleados decidieron usar la forma más simple, pero tosca, de abrir la lata, que era romperla. Contrataron a un herrero con un martillo enorme por 80 francos, que procedió a aplastar su martillo con toda su fuerza. Nadie esperaba que la lata explotara con un estruendo y todo el taller de tintes quedó casi en ruinas, dejando solo a los sobrevivientes de colores brillantes gimiendo en el suelo. Después de investigaciones de múltiples partes, se descartó la idea de un explosivo desconocido escondido en la lata y el núcleo del problema se centró en el ácido pícrico en la lata. La gente empezó a darse cuenta, el tinte amarillo provocó una explosión del golpe de martillo. Esto creó una gran conmoción en la sociedad. Todo el mundo empezó a preocuparse por el color amarillo. Sin embargo, el ejército francés, a su vez, se había inspirado en él. Esta fue la mejor arma militar que los cielos les habían otorgado. El color amarillo ha demostrado su seguridad y estabilidad tras años de uso e incluso podría utilizarse para la fabricación y preparación a gran escala. A continuación, el químico francés Eugène Turpin comenzó a investigar y desarrollar una forma de incorporar ácido pícrico en cartuchos y proyectiles, dándole el nombre de melinita. Este era un nombre desconocido para muchos, pero, si se hablara de él, se debería mencionar el modelo más familiar de 1897 de la artillería de campaña de 75 milímetros, que también era el cañón de campaña italiano mencionado por Li Yunlong I. Ahora disponía del salitre necesario para fabricar y preparar ácido pícrico, además del ácido sulfúrico que podía producirse a partir de la reacción combinada del azufre y el salitre. Todo lo que quedaba era extraer tolueno de un poco de petróleo. Si esto es posible, creo que las bombas en mi árbol tecnológico superarán inmediatamente a la pólvora y la nitrocelulosa, y entraremos en la era de TNT. Sumo de repente se emocionó al recordar a su padre hablando constantemente sobre cómo crear explosivos antes de llegar a este lugar. No importa cómo se mire, la pólvora era solo un ingrediente utilizado para lanzar y fabricar explosivos. Solo era capaz de dos procesos de reacción, que eran la detonación y la combustión. El ácido pícrico era diferente. Tenía una reacción química que, si se encendía a través de una onda de choque, primero crearía una explosión en su punto de erupción, que luego produciría grandes volúmenes de flujo de aire de alta velocidad que se calentarían y presurizarían mucho, lo que a su vez crearía una onda de choque dentro de los explosivos. La onda de choque de alta presión crearía una reacción con la capa delgada de explosivos cercana, produciendo grandes volúmenes de gas y calor para completar el ciclo de explosión, detonación y onda de choque. Si pudiera acumular suficiente ácido pícrico, podría llegar al punto de fabricar suficientes explosivos para arrojarlos al castillo de los kobolds. Con la detonación de la onda de choque, todo lo que necesitaba era una oportunidad, y esos kobolds aprenderían el significado de la justicia que llueve del cielo. Intentaré reparar el pozo de petróleo bombeado por motor mañana. Sumo se levantó repetidamente y volvió a sentarse en su banco de trabajo, incapaz de calmar la agitación en su corazón. Vertió 500 g del polvo de salitre que había extraído en el recipiente de madera y lo almacenó en su habitación de invitados antes de regresar a su banco de trabajo. Conozco la fórmula para extraer TNT y aprendí a producir ácido nítrico y ácido sulfúrico en la escuela secundaria superior.
No debería suponer un problema para mí. La parte crucial es extraer tolueno del petróleo y el proceso de sus reacciones mixtas en la formulación del ácido pícrico. Nobel había matado a su hermano menor en una explosión debido a los explosivos que creó hace tantos años. Aunque el ácido pícrico no es tan difícil de producir como la nitroglicerina, aún puede causar una explosión cuando se expone a altas temperaturas, fricción o impacto. Además, podría reaccionar y convertirse en sales de picato cuando se expone al hierro, al igual que el fulminato de mercurio se convertiría en sales de mercurio, lo que podría provocar una explosión peligrosa. Tal vez pueda negociar un intercambio de información sobre la fórmula del ácido pícrico, obtendré una forma mejor y más segura de producirlo a través de la actualización del sistema. Sumo ya no dudó después de tomar esta decisión. Llamó al panel del juego y buscó el contacto de la persona que estaba buscando. Examinó su lista de amigos y Sumo finalmente fijó sus ojos en la línea resaltada con el nombre de Shenke. Se concentró mentalmente y encendió el canal de mensajes personales. Sumo. Hola, Shenke. ¿Tienes tiempo para charlar? Quiero hacer un trato. Sumo continuó sentado en su banco de trabajo, esperando en silencio después de enviar el mensaje. Como era de esperar, la pantalla de video de Shenke apareció en menos de 5 segundos. Se conectó al video y la pantalla vibró por un momento antes de que apareciera la cara atractiva, pero un poco cansada, de Shenke. ¡Uah, señor! Sumo, su refugio se ha desarrollado muy rápido. No parece que pertenezca al páramo en absoluto, sino que se parece a mi antigua casa de ladrillos. Había una luz brillante. Una partición limpia y ordenada. En el fondo de la pantalla, se puede ver a Big Spark, Little Spark y Oreo jugando en el suelo. Volvió a mirar su propia situación. Reflejaba una casa de madera en ruinas con una antorcha humeante de fabricación propia que ella había encendido. Estaba completamente oscuro fuera de su ventana. Ocasionalmente soplaban ráfagas de viento, llevando el humo negro a la habitación y haciéndola toser un poco. Bueno, no es nada demasiado elegante. Solo tuve mejor suerte en poder lograr algo. No vale la pena mencionarlo en comparación con todos ustedes. Sumo concluyó rápidamente la pequeña charla al despedir a Shenke con la mano y pasar directamente al tema. Me gustaría hacer un trato contigo. ¿Sabes lo que es TNT, verdad? Es ácido pícrico. Pensaría que alguien de su gente conocería la fórmula y el proceso de fabricación, ¿verdad? Sí, alguien lo sabe. Eso no es un problema. Si hay suficiente materia prima, podemos producirla. ¿Tienes alguna materia prima cerca? Shenke no pensó mucho en eso cuando reveló la información. Después de todo, esto no era algo difícil. Comparando TNT con RDX, o incluso con explosivos termobáricos, no hubo mucha dificultad para crear TNT siempre que se tuvieran las materias primas. Sin embargo, lo que a todos les faltaba era exactamente esas materias primas. En la antigüedad, Waxia no había podido desarrollar esto debido a la dificultad para extraer petróleo. Materiales como el petróleo no solo estaban disponibles en todas partes. Como material estratégico de alto nivel, estaba claro que no se detectó ninguno cerca del refugio de Shenke. Bueno, con respecto a las materias primas, las obtuve abriendo un cofre del tesoro. De hecho, estoy buscando fabricar algunos explosivos para fines de defensa personal ya que tengo algunos acumulados. Sumo mantuvo una expresión normal mientras mentía descaradamente. No había ninguna razón para explicar las cosas en detalle. Solo estaban haciendo un trato y era mejor mantener las cosas simples. Shenke asintió con la cabeza desde la pantalla opuesta. ¿Con qué te gustaría hacer un intercambio? ¿Agua de energía psíquica otra vez? No. Esta vez, haré el intercambio con información. Información sobre criaturas alienígenas. Sumo agitó la mano y sonrió con confianza. Sobre esto, me temo que no puedo tomar la decisión. Tendré que esperar las instrucciones de arriba. Parecía que Shenke la habían puesto en una posición difícil y colgó la llamada después de que Sumo expresó que estaba de acuerdo con eso. No pasó mucho tiempo antes de que se conectara una llamada. Dos hombres de mediana edad y aspecto severo estaban sentados frente a Sumo con 4 taquígrafos sentados detrás de ellos, que miraban ansiosamente la pantalla. ¿Cómo estás, Sumo? Hemos aprobado el trato propuesto. Por favor, siéntase libre de compartir la información sobre las criaturas alienígenas. Independientemente de si ya conocemos la información, le proporcionaremos la fórmula completa y el proceso de fabricación después de esto. Sumo asintió. No le preocupaba que estas personas frente a él incumplieran su trato.
Fue directo al grano y les contó cuidadosamente sobre el Kobold Warrior, el Kobold Mage y el Kobold de túnica blanca del que no tenía idea. Durante el proceso, Sumo ocultó algunos detalles sobre la pelea. Todo lo que compartió fue cómo el Kobold Mage lanzó hechizos, las habilidades de combate del Kobold Warrior y la información sobre los suministros que trajeron los Kobolds cuando llegaron, y así sucesivamente. Los 4 taquígrafos grabaron esto furiosamente y Sumo pudo ver en las pantallas que sus expresiones parecían cada vez más sorprendidas a medida que proporcionaba más detalles sobre su información. Incluso el hombre de mediana edad de aspecto severo que estaba sentado a la izquierda pidió más detalles varias veces durante el proceso. Muy bien, Sumo. Gracias por tu contribución a la humanidad. Su información ha sido muy útil. Esta información eventualmente será compartida por el refugio de Huaxia. Creo que no se opondrá a esto. No, está bien, con eso, esas personas se pusieron de pie rápidamente mientras Shenke regresaba a su asiento. Mientras esperaban que las personas del lado opuesto terminaran de preparar la fórmula y la fabricación del ácido pícrico, los dos comenzaron su pequeña charla mientras charlaban. Por cierto, Shenke, ¿quién era la persona sentada en el lado derecho? Hay algo extraño en el tipo. Sumo cambió el tema después de pasar por algunos temas de conversación al azar. Esto era algo que había estado en su mente en este momento. El hombre de la izquierda se apresuró a hacer negocios y se sentó en una posición erguida adecuada. El hombre de la derecha inicialmente fue correcto, pero solo le tomó unos minutos antes de que se soltara y se relajara en su asiento. La pregunta más importante que tengo sobre él es que, mientras le proporcionaba información sobre los kobolds, tenía una mirada de asombro en su rostro. Sin embargo, sus microexpresiones me dicen que sabía sobre este problema mucho antes, ¿o? ¿Se refiere al presidente Ying? Ying Tianlong es el presidente de la Asociación Civil de Autorescate. Su asociación es bastante grande y cuando llegaron por primera vez, más de 20 de ellos estaban juntos. Son las personas principales detrás de nuestro refugio Tundra. Shenke soltó una risa tonta mientras daba esa información sin ocultar nada. ¿Tundra? Sí. Así se llama nuestro refugio. Por supuesto, la próxima vez que obtengamos el primer lugar en las clasificaciones de resistencia a desastres, continuaremos usando el nombre de Huaxia. Este nombre designado solo puede ser utilizado por los refugios número 1. Otras veces, nos referiríamos a nosotros mismos como Tundra, ¿o? ¿Es así? Sumo inmediatamente cambió el tema una vez que recibió la información que quería y comenzó a conversar sobre su vida diaria. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera la solicitud de Shenke para el trato. Sumo sonrió mientras miraba el registro completo y el diagrama de flujo de los explosivos TNT que se le entregaron como parte de este trato. Una luz brillante brilló y 2 hojas de papel llenas de palabras aparecieron en su banco de trabajo. Li Yunlong era un oficial de alto rango en el Ejército Popular de Liberación de China en la década de 1930. Capítulo 76. Ese rayo de luz que pertenecía a Sumo. Hay un problema. Menos mal que no me apresuré a prepararlo según el método que aprendí en la clase de química del instituto. De lo contrario, ni siquiera sabría qué pasó cuando explote. Sumo miró el diagrama de flujo de preparación de ácido pícrico escrito de manera imparcial y fluida con miedo persistente. Greagot 404 es jodidamente asombroso. Esta cosa tiene tantos giros y vueltas. Luego, Sumo se concentró mentalmente para convocar al sistema. Apareció un diagrama de propiedades espectrales junto al diagrama de flujo del ácido pícrico. Proceso de producción de TNT. Descripción. Este es un diagrama de fabricación de explosivos que detalla un flujo de proceso claro y procedimientos rigurosos basados en teorías científicas modernas. Siga estrictamente el diagrama de flujo para producir poderosos explosivos TNT. Comentario. Un método de producción que hasta un estúpido puede entender. Funcionará mientras tengas manos. No hay problema esta vez. Parece que el sistema actuó un poco antes. Sumo se tocó la cabeza y se rió. Si hubo algún descuido o error en el proceso de fabricación de explosivos, la consecuencia directa sería sin duda fatal y destructiva. Iré a reparar el pozo de petróleo mañana y, en un par de días, jeje. Sumo de repente se emocionó, pensando en una gran cantidad de kobolds siendo expulsados del castillo kobold antes de volar en pedazos con explosivos. Se puso de pie y con cuidado colocó el diagrama de flujo en el espacio de almacenamiento. Parece que el agua de energía psíquica ya no se puede intercambiar casualmente a partir de ahora. Tendré que asegurarme de que no se acumule cuando comercialice, de lo contrario, podría terminar apoyando a mis propios enemigos.
Sumo apretó los dientes y caminó hacia el tanque de agua donde se almacenaba el agua de energía psíquica y derramó medio recipiente de agua de energía psíquica. Se quitó la ropa interior de mala gana, la puso en el lavabo y comenzó a fregar. El agua clara de energía psíquica rápidamente se volvió visiblemente turbia. Tanto es así que se había convertido completamente en un color marrón terroso en solo unos minutos. Esto es peor que si no hubiera lavado la ropa durante una semana en la tierra. Las tormentas de arena en este mundo son demasiado fuertes. Escurriendo el agua de su ropa y mirando a las mascotas que lo miraban fijamente, Sumo fingió que no pasó nada y vertió el agua usada a lo largo del borde del medio de cultivo. Destruyendo completamente la evidencia riego del medio de cultivo, los humanos no podían beber el agua turbia de energía psíquica, pero no habría ningún problema si se vertía en el medio de cultivo. Todo sería absorbido como estaba. Después de pensarlo, Sumo decidió sacar la parte de agua de energía psíquica de mañana para lavar su ropa exterior y poder regar las verduras. Volvió a verter un poco de agua. Después de cepillarse los dientes y limpiarse la cara, Sumo se acostó cómodamente en la pequeña cama. Había sido el 8º día desde su llegada a este páramo desde la Tierra antes del desastre del meteorito. Su excelente adaptabilidad como ser humano le había permitido acostumbrarse por completo a las normas y rutinas del páramo, desde levantarse al trabajo al amanecer y retirarse al atardecer. Actualmente no había una fuente estable de fuego y electricidad en el refugio tundra. La gente común solo podía acostarse en la cama después de la puesta del sol y esperar a que llegara el día siguiente. A diferencia de la antorcha sin humo que el sistema había creado antes, las antorchas regulares definitivamente no eran una buena herramienta de iluminación nocturna ya que contenían grasa animal, que crearía un humo negro espeso cuando se quemara. En cuanto a las formas más avanzadas de iluminación, todavía se consideraba un desperdicio utilizar recursos en ellas en esta etapa. 8 días, tal vez fui yo avanzando demasiado rápido lo que hizo que los demás parecieran lentos. El desarrollo de estos otros refugios podría considerarse rápido considerando que habían comenzado de la nada. Esperemos que no muera mucha gente a causa de este desastre. Al pensar en esto, Sumo pareció haberse dado cuenta de algo, ya que su mirada parecía fijarse en el techo de piedra. Fue una pena que la magnificencia revelada en los simples patrones de piedra no pudiera proporcionarle una respuesta a Sumo. Bajo la cálida luz de su cama, el refugio estaba extrañamente silencioso aparte del cloqueo ocasional de Big Spark y Little Sparks. Después de un tiempo, Sumo abrió en silencio el canal mundial y escribió un mensaje en el cuadro de chat. Sumo. A todos los sobrevivientes, tengan cuidado con los refugios privados, el atrapamiento y la esclavitud de razas alienígenas. Justo cuando iba a enviar el mensaje, Sumo se detuvo. Su mano sobre el botón de enviar. Borrando el mensaje, cerró los ojos y lentamente se fue a dormir. La sociedad era cruel, lo que sonaba aún más cierto en este páramo del fin del mundo. Desde que había visto a esos humanos minando en silencio en la mina de salitre Kobold, sin encontrar ni escuchar ninguna noticia relacionada en el canal mundial, en ese momento, Sumo en realidad no estaba dispuesto a admitir la verdad. En este cruel páramo, tenía que haber innumerables puntos de recursos de razas alienígenas como la mina de salitre Kobold. Entre ellos, seguramente habría varios, docenas o incluso cientos de humanos esclavizados más que los que vio hoy. Aparte de un pequeño número de personas que anhelaban regresar a los refugios oficiales, la mayoría de los humanos en realidad no estaban dispuestos a regresar. Aunque estaban esclavizados por monstruos, al menos no tenían que preocuparse por la comida o la bebida todos los días. Mientras tuvieran la fuerza para trabajar, podrían continuar trabajando en este páramo del fin del mundo. Comparado con aquellos que habían muerto de hambre en el desierto, ¿no era una forma de suerte? ¿Debería decir eso? Sumo no lo sabía. Al menos por ahora, nadie podía decírselo. A la mañana siguiente. Sumo se despertó naturalmente antes de las 8 en punto y no pudo seguir durmiendo. Sumo no tuvo un sueño confortable. Su conciencia culpable le había dado repetidas pesadillas durante toda la noche. En sus sueños, Sumo estaba junto a un acantilado, observando a las personas que saltaban del acantilado una tras otra con una sonrisa en sus rostros. Observó a innumerables niños imitando a estas personas, olvidando poco a poco que no eran individuos sin orígenes. Mientras estaba sentado junto a la cama, la suave luz del sol ya entraba a raudales en el refugio. Apretó los puños. Sumo abrió el canal mundial una vez más y envió resueltamente las palabras que había contenido anoche. Parecía como si hubieran arrojado una bomba al pacífico canal mundo.
Los jugadores, que habían estado hablando sobre cómo lidiar mejor con las bestias mutantes, explotaron de repente. Oh, mierda, soy Almigutisu, seré el primero en la fila para besarte los pies. Este mensaje es un abrazo divino para los madrugadores. Todopoderoso Su, mírame, todopoderoso Su. Los dos estamos en el mismo canal, vamos a conocernos. Tengo algo bueno que intercambiar contigo cuando se abra el reino secreto. Atrapamiento. Alguien me contactó ayer pidiéndome que fuera a su refugio. Maldita sea, afortunadamente hay un recordatorio del todopoderoso Su. Todos deberían tratar de buscar un refugio oficial cercano. Los privados no son muy creíbles. Uno de mis hermanos que fue a un refugio privado inicialmente quería engañarme para que fuera también, pero murió al día siguiente. Métete en tus asuntos. Si alguien quiere ir, es asunto suyo. ¿Qué tiene que ver contigo, Sumo? Así es, así es. Tu propio refugio es muy bueno, así que ¿por qué no dejas que todos se queden allí en lugar de difundir rumores aquí? Todos, no lo crean. Mi refugio está en la ubicación 20. Mientras tengas la fuerza, te recibiré con los brazos abiertos. Me temo que Sumo es un hombre que busca la fama. Fue pura suerte que obtuvo el número 1 anteriormente, así que ahora está tratando de apuntar más alto. Veré si te congelas hasta tu maldita muerte en la próxima tormenta de nieve. Estoy manejando esa trampa de la que estás hablando. Estoy aquí. Ven a golpearme, jeje. Quiero ver hasta dónde puedes extender tus manos para pegarte a nuestro negocio. La velocidad a la que la pantalla era bombardeada por comentarios era cada vez más rápida. Al principio, hubo muchas personas que le agradecieron el recordatorio, pero, después de unos minutos, toda la pantalla cambió a insultos y abusos verbales. Especialmente cuando vieron que Sumo no respondió, estas personas se volvieron aún más despectivas mientras las malas palabras se sucedían una tras otra. La mayoría de ellos pintaron a Sumo como un villano, alentando a todos los demás a condenarlo. Capítulo 77. Señor. Streaky y Rich, su paquete está aquí. Desde que las mascotas se acostumbraron a las cosas, pasaban las noches acostadas juntas. Al ver a Sumo levantarse tan temprano, Oreo, que estaba descansando en la sala de estar, levantó la cabeza en reconocimiento antes de volver a dormir. Big Spark y Little Spark estaban hechos un ovillo junto a Oreo, durmiendo relajadamente con la cabeza sobre el suave vientre de Oreo. Después de moverse un poco, Sumo se limpió la cara y se enjuagó la boca. Se quitó el abrigo y los pantalones, los lavó con agua y luego los colgó junto a la ventana de ventilación para que se secaran al sol. Girando la cabeza, Sumo vertió el agua de energía psíquica turbia en el medio de cultivo y luego fue y se sentó en el banco de piedra, en topless. El páramo estaba un poco frío por la mañana. Sin embargo, Sumo se sintió bastante cómodo sentado en el refugio que estaba a 5 metros bajo tierra. Cuando eran alrededor de las 8 en punto, Sumo desvió su atención hacia el aviso del sistema en el día 9. Calendario del juicio final mes 1, día 9. Primera arma adquirida con habilidades de combate superiores a 5 puntos, puntos de supervivencia más 10. Primera armadura adquirida con habilidades de combate superiores a 10 puntos, puntos de supervivencia más 25. Mató a un escuadrón de kobolds sin esfuerzo, puntos de supervivencia más 10. Habilidad cuerpo a cuerpo y conciencia cuerpo a cuerpo mejoradas, puntos de supervivencia más 50. Atrajo con éxito el odio de los kobolds de 1862 por primera vez, puntos de supervivencia más 350. Elaboración artesanal por primera vez de un material de nivel de excelente calidad, puntos de supervivencia más 50. Felicitaciones, Sumo. En la prueba de la humanidad de la luz y la oscuridad, has elegido pararte entre la luz y la oscuridad. Encontraste el camino que más te conviene y superaste con éxito la prueba de la naturaleza humana debido a que estás en la oscuridad, anhelas aún más la luz, puntos de supervivencia más 1500. Escaneando el entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 90 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Puntos de supervivencia más 2085 puntos de supervivencia restantes. 2334 detectando que los puntos de supervivencia existentes están por encima de 1000. El sistema de supervivencia del día del juicio final entra oficialmente en una actualización de actualización 1, 0%, 5, 0%, 20, 0%, 100%. Doomsday Survival System ha sido actualizado y activa su segunda función.
Ganó automáticamente una función de dibujo que el anfitrión viva más y se vuelva más fuerte en este mundo apocalíptico. Línea tras línea de palabras pasaron ante los ojos de Sumo mientras miraba cada una de las mejoras una por una. Después de ver la bonificación de 1500 puntos de supervivencia, Sumo apretó el puño. Su expresión se volvió aún más determinada. 2300 puntos, suficientes para duplicar por completo mis capacidades. En unos días, Kento Maeda, los kobolds, después de arrojar los pensamientos que lo distraían al fondo de su mente, Sumo se concentró mentalmente y convocó al panel espectral del sistema de supervivencia del día del juicio final. Sumo no había abierto el panel voluntariamente desde la primera activación del sistema. Solo había habido una actualización manual en el panel anteriormente. Ahora que el sistema se había actualizado, se había agregado una nueva función después de la actualización. Creación. Creación. Suena como una función muy familiar, simplemente no sé qué tiene que ver este sistema con Fenglin Yuein. Pensando en el clan más poderoso de todos los juegos de la Tierra, el clan Fenglin Yuein, Sumo sonrió, hizo clic y comenzó a verificar la función. Después de un tiempo, Sumo entendió la nueva función del sistema después de probarlo una vez. Creación. Como sugiere el nombre, mientras uno tenga suficientes puntos de supervivencia, uno podría crear cualquier cosa que haya visto previamente de su memoria. Por supuesto, incluso si el objeto no se había visto antes y era solo un producto de la imaginación, aún podría realizarse directamente después de ingresar los requisitos e invertir suficientes puntos de supervivencia. Sistema, dame un tanque de batalla principal tipo 99. Sumo dijo en voz alta, mientras recordaba el tipo 99 que había visto en su mente. Mientras tuviera un tanque en esta etapa, y mucho menos el campamento minero de Salitre, incluso el castillo Kobold podría ser derribado. Puntos de supervivencia insuficientes. Tanque de batalla principal tipo 99, puntos de supervivencia requeridos. 1.210.000. Mierda, es tan caro. Tocándose la parte posterior de la cabeza, Sumo bajó su pedido e intentó preguntar. ¿Qué tal un vehículo de combate de infantería tipo 09? Puntos de supervivencia insuficientes. Vehículo de combate de infantería tipo 09, puntos de supervivencia requeridos. 990.000 DF, 41. Puntos de supervivencia insuficientes. DF, 41, puntos de supervivencia requeridos. 120 millones. Dios mío, déjate de tonterías. También podrías darme 2 bollos de ternera rellenos y un poco de pan empapado en sopa de cordero. Puntos de supervivencia suficientes. Bollos de ternera rellenos más pan plano empapado en cordero, se requieren 145 puntos de supervivencia. ¿Quieres crearlo? No lo crees. Al ver el mensaje que apareció en el sistema, Sumo lo negó repetidamente y canceló rápidamente el requisito de creación. Parece que solo puedo intentar usar esta función de creación cuando puedo ganar decenas de miles de puntos de supervivencia todos los días en las etapas posteriores. Aunque la función de creación era poderosa, le costaría 145 puntos solo por el desayuno. Definitivamente no era una opción viable en este momento. Sin embargo, en tiempos de crisis, podría ser útil para emergencias. Sumo se puso de pie y estaba a punto de apagar el sistema cuando miró y vio el número primero en la esquina inferior derecha. Correcto, parece que el sistema me ha dado una oportunidad de creación gratuita desde que se actualizó. Sin embargo, no sé qué cosas buenas puedo dibujar. Dado que el precio de venta de la creación era demasiado caro, Sumo no tenía muchas esperanzas de sacar ningún artículo caro del sorteo. Basado en la naturaleza del sistema, definitivamente no podría dibujar nada invencible en esta etapa. La pantalla parpadeó. Cuando tocó el panel de sorteo de premios, las tarjetas aparecieron repentinamente una tras otra. Portaaviones, demoledor de estrellas, gota de agua, foil vectorial doble, el poder, espada de luz, tormenta eléctrica central de fusión nuclear controlada, material superconductor a temperatura ambiente. Había innumerables cartas con superarmas escritas en ellas que Sumo nunca podría imaginar, así como recursos materiales que estaban más allá de los límites tecnológicos actuales. Cada uno fue representado vívidamente en las tarjetas. Al voltear la carta Star Demolisher con su mente, Sumo vio la probabilidad actual de que se robara, esta vez, detrás de la carta. 0, maldito sistema, sería genial si al menos pudieras dar un primero detrás de los innumerables ceros después del punto decimal como consuelo. ¿Tienes que ser tan realista?
Luego volteó algunas otras y, después de ver que la tasa de extracción de todas las armas de alta tecnología era cero, y que incluso una planta de energía nuclear ordinaria era cero, Sumo simplemente dejó de voltearlas y decidió dibujar de inmediato. Innumerables cartas ilusorias se barajaron rápidamente en la mente de Sumo. A diferencia de la ronda anterior del sorteo de premios, Sumo eligió al azar una de las innumerables cartas. Con tasas de probabilidad tan bajas, cualquier cosa que dibuje ya podría considerarse una ganancia. Incluso si dibujara pan sin levadura empapado en sopa de cordero o fideos fríos en sopa de pimienta con refresco y cepeac, eso también sería delicioso. Después de ajustar su mentalidad, observó cómo la carta ilusoria revelaba lentamente su elegante ser. Sumo conjuró una mano ilusoria en su mente. Lentamente volteó la esquina inferior izquierda de la tarjeta y la miró. ¿Eh? ¿Pavimento de hormigón? Sumo estaba muy familiarizado con la parte de la imagen que se muestra en la esquina inferior izquierda. Era pavimento de hormigón de la Tierra. Dado su estado de ánimo, lo levantó un poco más y la imagen de un neumático negro se reveló lentamente ante Sumo. Hay algo, realmente hay algo. Oh, Dios mío, no estás jugando conmigo, ¿verdad? Mirando los neumáticos estacionados en el pavimento de concreto en la tarjeta, Sumo se puso de pie emocionado e inmediatamente descubrió toda la tarjeta. En la tarjeta negra y gris, pudo ver un camión pintado de camuflaje, bien estacionado en el pavimento de cemento con líneas amarillas. El camión no era inusual, ni era muy grande. Aunque había 5 neumáticos en cada lado, su tamaño y forma no superaron las expectativas de Sumo. Sin embargo, en la visión de Sumo, había una combinación de letras y números con la que todos los waxianos estaban familiarizados. DF-17. Oh, mierda, ¿realmente me diste un camión de misiles balísticos Dongfeng? ¿No le tienes miedo al 404? ¿Tipo? Se paró en el refugio y miró la imagen en la tarjeta. Sumo se sorprendió. Estaba completamente conmocionado. Especialmente cuando vio los detalles del camión de misiles balísticos. Sumo podía sentir sus piernas temblar en este momento. Cayó al suelo como si sus piernas fueran como gelatina. Oleadas de mareo lo invadieron. ¿Qué era este camión de misiles balísticos? ¿Qué era este DF-17? Un misil DF-17 se desliza en la cima de la atmósfera a velocidad supersónica. No seguiría una trayectoria de arco parabólico, sino que viajaría en línea recta por el aire. Luego, cuando alcanzara el objetivo por encima de su cabeza, caería verticalmente. Tal superarma era equivalente a una espada voladora en las novelas de fantasía que podía tomar la cabeza de una persona a miles de kilómetros de distancia. Si bien Sumo no era un entusiasta militar fanático, envidiaba ver a los bombarderos American B-2 en acción hace más de una década. Sumo no había soñado con obtener tan rápidamente el misil de velocidad supersónica que American ni siquiera tenía. Capítulo 78. Super AC, mejorando la puerta principal. Sumo no pudo reprimir la ola de mareo que sintió al mirar el diseño del camuflaje, junto con el misil incomparablemente grande. Con una máquina de matar como esta, incluso si un dragón gigante apareciera hoy, sería derribado en minutos, y mucho menos algunos kobolds. He sido parte de tantos sorteos de premios en la Tierra y siempre recibí un montón de basura. Nunca pensé que mi suerte aumentaría día a día después de llegar al páramo. Sumo, sintiéndose muy emocionado de corazón, en realidad quería que apareciera una poderosa criatura en este momento para poder sacar el misil Dongfeng y apuntarlo a la criatura. Como todas las cartas se voltearon por completo, las otras cartas se escondieron gradualmente dentro del sistema de creación de elementos. La página del sorteo de premios retrocedió y el sistema volvió a la interfaz funcional. Esta vez, sin embargo, apareció una tarjeta adicional en el almacenamiento de la función de creación. Mientras Sumo lo examinaba, las propiedades aparecieron junto a él. Uso de prueba. Camión de misiles balísticos de F-17, raro descripción. El camión de misiles lleva un misil hipersónico de espacio cercano o Aberider táctico equipado con una ojiva hipersónica. Es un arma hipersónica impulsada por planeo para todo clima con un excelente poder de penetración que puede golpear con precisión objetivos de mediano y corto alcance. Habilidad especial. Baby, por favor, da la vuelta. El uso de este elemento proporcionará al anfitrión 10s de claridad en el mapa. Donde quiera que el anfitrión haya puesto un pie previamente, se puede cargar en el mapa para apuntar y atacar manualmente. Velocidad del misil. Vuelo de alta velocidad sin motor. 12.359 km/h, Mach 10. Velocidad de planeo desde la atmósfera.
24.758 km/h, Mach 20 alcance operativo. 2.800 km precisión. 1,86 m. Comentario. Una de las armas favoritas de la bestia legendaria River Crab, utilízala con precaución. Mirando el uso de prueba en la parte superior de la tarjeta, apareció un mensaje después de tocarlo mentalmente. Así que es solo un artículo de un solo uso. Pensé que el camión de misiles se quedaría atrás para que lo usara después de dispararle. Sumo rechinó los dientes y dijo con tristeza. Dejando de lado el hecho de que el misil era una gran máquina de matar, incluso el camión de misiles habría sido una existencia invencible en el entorno actual. Con la gran fuerza ejercida por sus 10 neumáticos, solo un pequeño ajuste lo convertiría en una existencia similar a un insecto en movimiento. Aún así, los humanos no deberían ser demasiado codiciosos de todos modos. Con esta arma, si hay alguna cosa que se atreva a provocarme dentro de al menos 2.500 kilómetros, les haré saber el verdadero significado de la palabra sufrimiento. La carta escamuflada le dio una gran confianza. Ya sea un fantasma de vaca o un dios serpiente, o incluso un dragón gigante mítico, enviaré un DF-17 y veremos. Con esta máquina de matar, Sumo instantáneamente se sintió 10 pies más alto en este mundo apocalíptico. Apagando a la fuerza la interfaz del sistema, Sumo se esforzó por no pensar en la pestaña de creación, y sus emociones se calmaron gradualmente. Entró en la sala de suministros y sacó el pan de hierba sobrante que no se había comido. Cortó suficientes trozos para alimentar a unas pocas personas y los colocó en el wok. Después de agregar unas cuantas cucharadas de agua de energía psíquica, esperó a que la temperatura del agua subiera mientras el fuego ardía debajo del wok. Al abrir el canal de mensajes privados que usaba como diario, Sumo se sentó en el banco de piedra y comenzó a dictar. Hoy es el 9º día en el páramo. Vale, admito que fui un poco arrogante. Sin embargo, estoy progresando muy rápido. Muy pronto tendré TNT, e incluso obtuve una máquina de matar súper increíble, jeje, lo mantendré en secreto por ahora. También es hora de poner en marcha el pozo de petróleo en el refugio número 2. Tengo muchas ganas de saber si el aceite de alta calidad tendrá alguna habilidad extraña. Aún así, esto tampoco es un problema. Ya obtuve el proceso de extracción completo, solo tendré que esforzarme un poco. Cada vez que salgo del refugio, es una preocupación constante que la puerta trasera del refugio esté abierta. No será bueno si alguien se cuela. Afortunadamente, recibí algunas recompensas hoy. Es hora de actualizar la puerta principal. Oh, claro, también debería mover las cosas buenas del refugio número 2. Simplemente dejarlo allí no se siente muy seguro. Glob glob, al ver que el agua en el wok comenzaba a hervir, Sumo apagó el canal de mensajes privados y sacó la comida de hoy. Era muy simple, pero al mismo tiempo también muy lujoso. Nueces, pasas y maní triturado flotaban sobre la sopa de pan. El caldo era rico y el sabor delicioso. Trajo los tazones de comida de Oreo, Big Spark y Little Spark. Después de verter una cantidad decente, vertió el resto en su propio tazón y se completó un desayuno simple. Después de terminar el desayuno, Sumo fue al almacén de armamento y comenzó a armarse. Su ropa exterior aún no se había secado, por lo que solo podía ponerse su impermeable para arreglárselas por el momento antes de ponerse la armadura. Al abrir la puerta interior del refugio, Sumo caminó por el pasillo hasta llegar a la puerta principal más externa, con sus pensamientos en constante movimiento. Puerta de piedra del refugio. Descripción. Una puerta hecha de piedra resistente. Después de colocar las barras en su lugar, es indestructible y extraordinariamente seguro. Primera opción de actualización. Actualice el material de la puerta principal, cambie el modelo de la puerta principal de piedra, agregue nuevas cerraduras y aumente su seguridad y practicidad. Se requieren puntos de supervivencia, 220. Segunda opción de actualización. Cambia el tamaño de la puerta principal, fortalece el material de la puerta principal, agrega aberturas verticales para disparar y aumenta la maleabilidad y la capacidad de combate. Se requieren puntos de supervivencia, 240. El precio no es caro, pero el material de la puerta del refugio ya es lo suficientemente resistente. No hay necesidad de gastar en mejorar este aspecto. Sacudiendo la cabeza, Sumo se concentró mentalmente y solicitó que el sistema proporcionara diferentes opciones de actualización. Puerta de piedra del refugio. Descripción. Una puerta hecha de piedra resistente. Después de colocar las barras en su lugar, es indestructible y extraordinariamente seguro. Actualización.
Material, 180, modelo, 60, tamaño, 35, 600, funciones independientes, 20, 600, cerradura rotativa mecánica de hierro, 70 sí. Quiero una cerradura de combinación como esta que pueda abrirse y cerrarse sola mecánicamente, es muy práctica y no fallará fácilmente. Sumo aplaudió y suspiró levemente, con el rostro lleno de satisfacción. Teniendo en cuenta la situación del fin del mundo, especialmente para este tipo de puerta, cuanto más antigua sea la maquinaria, mayor será la practicidad. Por el contrario, una cerradura con campanas y silbatos elegantes como el sistema de reconocimiento de huellas dactilares y las cerraduras con llaves regulares no eran tan confiables. Una cerradura giratoria mecánica como esta era mucho más confiable. Al regresar al área de almacenamiento, Sumo comenzó a recoger piezas de hierro. Gracias a sus adquisiciones anteriores, actualmente poseía unas 10 piezas. Cuando se apilaban juntas, se parecían un poco a una pared de hierro. Se dirigió de nuevo a la puerta principal. Después de ingresar 4 piezas de hierro, el precio de la cerradura giratoria mecánica disminuyó a 35 puntos y no cambió cuando agregó más piezas. Él pronunció en voz baja: actualizar. La luz verde brilló y las piezas de hierro en el suelo flotaron en el aire simultáneamente, convirtiéndolas en piezas de hierro fundido al rojo vivo. Iluminado por la luz verde, el hierro fundido se adhirió a la superficie de la puerta de piedra sin problemas, como si hubiera crecido naturalmente sobre la piedra. Unos segundos después, la luz verde se desvaneció. Se había creado con éxito una nueva cerradura para la puerta del refugio. La primera contraseña es 70S. Lo cambiaré a 7.355.600 entonces. Con una contraseña tan complicada, incluso si alguien quisiera descifrarla manualmente, les tomaría al menos medio día. Incluso si viniera un cerrajero, sería muy difícil para ellos descifrarlo en un corto periodo de tiempo. Estableció la contraseña y empujó el cerrojo nuevamente. Sumo luego abrió la puerta del refugio y salió del refugio. El sol del páramo no había calentado completamente el aire de la mañana. Olas de frío ondeaban con el viento, levantando arena sobre el suelo. Capítulo 79. Punto de recursos petroleros, reparación. Sumo se dirigió al refugio número 2. Con las capacidades del buggy, la distancia entre los dos refugios básicamente podría ignorarse. Después de una ronda de verificación, Sumo colocó la mayoría de los artículos en el espacio de almacenamiento y trajo algunos materiales que podría usar para repararlos. Oreo, voy al refugio número 2. ¿Quieres ir? Después de que Sumo dijo esto, Oreo, que había estado jugando con Big Spark y Little Spark, corrió y se sentó obedientemente mientras sus ojos brillaban de emoción. No te preocupes. Yo manejaré. Guau Oreo, al escuchar la palabra conducir, los ojos de Oreo instantáneamente se iluminaron. Ladrando y aullando, estaba ansiosa por subirse al buggy y dejarse llevar a dar una vuelta. Sumo se rió. Después de comprobar que todas sus cosas estaban empacadas, recogió Oreo, abrió la puerta y salió. Al ver a Sumo irse, Big Spark y Little Spark lo miraron con resentimiento y solo pudieron gemir mientras regresaban a su territorio, esperando en silencio a que los dos regresaran a casa. Hoy hay una gran tormenta de arena. Parece que una tormenta de nieve realmente vendrá pronto. En el momento en que el viento comenzó a soplar a través de las llanuras, parecía que no tendría fin. Mientras él había estado arreglando la puerta antes, el viento era una brisa suave. No esperaba que se convirtiera en un viento del norte, aullando en menos de media hora. Oleadas de tierra arenosa se agruparon y atacaron la armadura, haciendo ruidos de rasguños mientras raspaban contra la armadura. Después de colocar a Oreo en el suelo y sacar el buggy del garaje simple, Oreo saltó hábilmente a la parte trasera del buggy y usó su boca para abrocharse el cinturón de seguridad. No está mal, muy consciente de la seguridad. Al ver la apariencia de Oreo, Sumo sonrió mientras se metía en el carrito desde un costado. Con un movimiento de su mano, se puso el casco que venía con la armadura y puso en marcha el buggy, saliendo. Unos minutos después, el refugio número 2 ya había aparecido ante él. Estacionando el buggy en la ladera, Sumo se dio la vuelta y salió del buggy. Sacó a Oreo del buggy, sacó su arma y comenzó a patrullar el área. Fue solo después de que Oreo hizo una ronda de patrullaje y señaló que no había problemas cerca, que Sumo empacó su arma y sacó la cuerda enganchada, dirigiéndose al agujero. Jugando con el anzuelo, Sumo actuó como un cazador experimentado mientras clavaba el anzuelo firmemente en el suelo.
Después de tirar de la cuerda varias veces y confirmar que no había problemas, Sumo descendió por la cuerda hacia el refugio. El piso del refugio número 2 seguía tan desordenado como antes, con vidrios rotos y pedazos de madera esparcidos por el suelo. Pasó por la pequeña plataforma rota de creación de armas térmicas, tocándola, antes de moverse hacia el pozo de petróleo bombeado por motor y comenzar su evaluación del equipo. En comparación con los equipos de extracción de petróleo tradicionales, este pozo de petróleo bombeado a motor obviamente era mucho más avanzado. De un vistazo, uno podría decir que este modelo no fue creado usando métodos regulares. Por el contrario, se parecía mucho más a un pozo de petróleo que se había creado utilizando el modelo del sistema de juego. Tirando varias veces del cable de acero conectado al pozo de petróleo, Sumo obtuvo una imagen preliminar de las piezas que funcionaban mal. Cuando Magoo detuvo la operación del pozo de petróleo, probablemente usó la fuerza bruta para dañar los engranajes en el fondo, lo que provocó que fallaran y los dejara fuera de servicio. Una reparación como esta no debería ser demasiado difícil. Convocando silenciosamente al sistema para un examen, las propiedades del pozo de petróleo aparecieron. Mini pozo de petróleo bombeado a motor, bueno. Roto, descripción. Un pozo de bombeo científico motorizado. Tiene muchos módulos funcionales como extracción de petróleo, refinamiento, purificación y separación. Debido a la falta de módulos cargados durante su construcción, actualmente solo cuenta con el módulo de extracción de aceite. Además, en el proceso de detención forzosa del mismo, se dañó el motor diésel del pozo de bombeo motorizado y una pequeña parte de sus partes internas. La presión de aire en el pozo de petróleo también es anormal. Efectividad. 30L/24. Primera opción de actualización. Reparar el pozo de petróleo bombeado por motor, reanudar las operaciones normales y agregar los módulos de eliminación y almacenamiento de contaminación. Se requieren puntos de supervivencia, 920. Segunda opción de actualización. Reparar el pozo de petróleo bombeado por motor, reanudar las operaciones normales, agregar los módulos de refinación, purificación y separación, eliminación de la contaminación y almacenamiento. Se requieren puntos de supervivencia, 1580. Comentario. Ofrezco aceite a la patria. Entonces, el pozo de petróleo bombeado por motor que recibió Magoo tampoco tenía todos los módulos cargados. Si solo incluía el módulo de extracción de petróleo, quizás probablemente se vendió como un recurso en el reino comercial secreto. Poniendo sus manos en el costado del pozo, Sumo metió la cabeza en el pozo para mirar alrededor. Era tan profundo que no podía ver el fondo. Al igual que el pozo de agua de energía psíquica en la base, el modo de operación de este pozo de petróleo bombeado por motor claramente tampoco se basaba en la sabiduría convencional. Por otro lado, si bien las funciones de esos extraños módulos eran bastante fáciles de entender, sus operaciones probablemente eran similares a las del banco de trabajo en el sentido de que no podían juzgarse con sentido común. ¿Cuál debería elegir? Desde el momento en que vio la descripción del pozo de petróleo, Sumo ya había renunciado a la idea de repararlo él mismo. Contenía solo petróleo. Por sí solo, no sería muy útil. Requiere una gran cantidad de tiempo y energía, e incluso requiere una fábrica de apoyo antes de que pueda ser refinado en algo utilizable. El gas licuado de petróleo, la gasolina, el queroseno y el diésel podrían refinarse mediante destilación atmosférica. A través de la destilación al vacío, se podrían refinar aceite lubricante, cera de parafina y alcano pentano con pesos moleculares relativamente altos, así como hidrocarburos aromáticos como el benceno y el tolueno. El aceite ligero y las olefinas gaseosas, como el etileno, el propileno, el buteno y el butadieno, podrían refinarse mediante catálisis y craqueo catalítico. Todos estos generalmente requerían que se activara el árbol tecnológico correspondiente antes de continuar, pero ahora, todo lo que se necesitó fue una instalación simple del módulo para completar esta serie de tareas problemáticas. Era simplemente demasiado conveniente. Después de pensar profundamente y realizar algunos cálculos aproximados, Sumo dedujo los puntos de supervivencia que necesitaba para preparar un solo módulo antes de volver directamente a la interfaz inicial. Sumo sacó todas las materias primas que pudo producir y las colocó en el piso, luego dijo suavemente: elijo la segunda opción de actualización. Después de algunas deducciones materiales extrañas, solo usó 1440 puntos de supervivencia, y una extraña luz azul cielo envolvió todo el pozo de petróleo.
Sumo bajó la cabeza y de repente notó que el espacio debajo de sus pies parecía haber desaparecido y que parecía estar parado dentro de un vacío oscuro. Era como si hubiera entrado en una proyección 3D del área y todo dentro de su visión cambiara. Dentro de ese vacío oscuro, la luz azul cielo construyó un contorno de cuadrícula del pozo de petróleo bombeado a motor que parecía estirarse y conducir a las profundidades de la Tierra. La velocidad de la extensión de la rejilla azul fue muy rápida. Desde el ángulo de Sumo, era difícil detectar el fondo de un vistazo. ¿300 m? ¿O eran 500 m? Bajo la mirada observadora de Sumo, la cuadrícula azul transparente comenzó a convertirse en muchos módulos cuadrados diferentes. En el terreno llano, aparecieron 5 tanques de almacenamiento del mismo tamaño. Los ciclones azules flotaban dentro de los tanques de almacenamiento antes de adherirse firmemente a los tanques de almacenamiento con un chasquido. El agujero, que solo tenía unos 50 centímetros de diámetro, comenzó a expandirse lentamente hasta una longitud de 1,5 metros bajo el rayo de luz azul. Los rayos de la luz azul con forma de serpiente se extendieron repentinamente desde el agujero y, como serpientes, aparentemente mordieron los extremos de los tanques de almacenamiento, formando un enlace. En un abrir y cerrar de ojos, la rejilla azul que era tan profunda y no tenía fin a la vista comenzó a subir rápidamente. En el espacio de unas pocas respiraciones, el refugio número 2 volvió a ser como era originalmente, como si todo lo que había sucedido en este momento fuera una ilusión. ¿De dónde salió exactamente este sistema? Esto es demasiado ciencia ficción, ¿no es así? Sumo se secó el sudor de la frente. Solo había mirado al abismo por menos de 10 segundos, pero se había sentido como montar una montaña rusa de 100 metros de altura. Sus emociones también iban y venían. El pozo de petróleo que antes funcionaba mal y estaba roto ahora era nuevo. Los bordes del pozo que originalmente estaban hechos de piedra ahora habían sido reemplazados por elegantes bordes de hierro gris negruzco que emitían un brillo metálico. El pozo que anteriormente solo tenía un barril de recolección de petróleo para sacar y bajar ahora había sido reemplazado por 5 tubos de goma gruesos. Siguiendo el rastro de cada tubo de goma de 1 metro de largo, se conectaron a los extremos de 5 tanques de almacenamiento de solo 50 centímetros que se colocaron en el suelo. ¿Cuánto podría almacenarse en tanques tan pequeños? Bajándose, Sumo se preparó para abrir un tanque de almacenamiento para ver su tamaño en detalle. Antes de que pudiera hacerlo, un espacio negro similar al espacio de almacenamiento apareció de repente dentro de su línea de visión. ¿Eh? El interior de estos tanques de almacenamiento son en realidad todos espacios de almacenamiento. Al ver 10 metros cúbicos marcados en la esquina superior derecha, Sumo quedó atónito. ¿Podrían tanques tan pequeños contener 10 metros cúbicos de espacio? Esto era incluso más grande que el espacio de almacenamiento portátil que trajo consigo. Después de intentar mover 2 de los tanques, Sumo se dio cuenta de que estaban firmemente fijados en su lugar y solo pudo abandonar la idea de traer uno como su almacenamiento portátil. Parece que estos módulos son realmente extraordinarios. Él se paró. Después de examinar nuevamente los datos en el pozo de petróleo bombeado por motor, Sumo tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mini pozo de petróleo bombeado a motor, bueno, descripción. Un pozo de bombeo científico motorizado. Tiene muchos módulos funcionales como extracción de petróleo, refinamiento, purificación y separación. A partir de este momento, todas las funciones son normales. Eficacia. Crudo. 100L/24, gasóleo. 45L/24, gasolina. 22L/24, tolueno. 1,5 kg/24, solo se pueden elegir 2 productos cada 24 horas como se esperaba. Después de agregar los módulos al pozo de petróleo bombeado por motor, puedo refinar tolueno y diésel directamente. Capítulo 80. Actualización de integración. El segundo refugio. Bajando su cuerpo, Sumo intentó girar con fuerza la rueda de control ubicada al lado del pozo de petróleo bombeado por motor. Cuando la rueda alcanzó su máxima rotación, el eje del pozo de petróleo comenzó a temblar. Después de un tiempo, los temblores disminuyeron y el pozo de petróleo volvió gradualmente a su estado de paz. Luego se escucharon sonidos de gorgoteo de las 5 tuberías gigantes y el zumbido del generador diésel se sumó a la cacofonía. Las vibraciones del sonido eran casi inductoras de dolor de cabeza. Una pantalla de visualización simple, del tamaño de una palma, apareció automáticamente junto al pozo de petróleo.
Enumeró todos los artículos que podría producir el pozo de petróleo, así como su eficiencia de producción. Todo lo que tenía que hacer era seleccionar un elemento, presionar el botón confirmar y el pozo de petróleo bombeado a motor lo produciría continuamente durante las próximas 24 horas. Como prueba, Sumo seleccionó diésel y tolueno, las dos cosas que necesitaba con urgencia en este momento. Resoplar. Cuando se completó la selección, la pantalla se retrajo a su posición original. El pozo de petróleo comenzó a emitir sonidos retumbantes frenéticos y los movimientos del generador diésel también crearon ruidos que podían escucharse desde la boca del pozo. Oh no, esta cosa es demasiado ruidosa. Estaría bien si este lugar estuviera cerrado, pero con un agujero aquí, el ruido definitivamente será detectado y atraerá a personas con malas intenciones. Sumo se sentó en una caja de almacenamiento mientras probaba varios métodos para reducir el ruido proveniente del pozo de petróleo, incluido cubrirlo con una cubierta, pero nada funcionó. Mientras caminaba hacia la puerta, el sonido se volvió más débil, pero aún era claramente audible. Después de pasar un momento pensando, un pensamiento vino a su mente. Parece que tendré que incluir el refugio número 2 como parte de mi territorio. Pensando en eso, una brillante armadura de tortuga apareció en la mano de Sumo. Era el núcleo de toda una casa de seguridad que se había derrumbado cuando el hombre con gafas había sido asesinado anteriormente. Un núcleo de casa de seguridad dañado podría integrarse directamente en el refugio para aumentar su superficie. Sin embargo, con un núcleo completo, podría construir un nuevo refugio al instante, ya sea sobre el suelo o bajo tierra. Originalmente tenía la intención de guardar esto como mi carta de triunfo, pero ahora parece ser el momento adecuado para usarlo. Lentamente, frotó la parte superior de la armadura de tortuga. Apareció un aviso holográfico. Registro. Se detecta que el jugador Sumo es el propietario actual de este refugio. Registro. Autoridad detectada y aprobada. Registrar. Confirma el uso del núcleo completo de la casa segura, modifica la propiedad del refugio actual y vincúlalo al panel del juego. Los tres avisos se mostraban uno tras otro. Después de confirmar que todo estaba en orden, Sumo dijo suavemente, sí. La armadura de tortuga comenzó a cambiar de color y se derritió en su mano. El líquido derretido de la armadura de tortuga cayó al suelo. Gradualmente, los sonidos comenzaron a resonar a través del refugio. Como la caricia del agua que fluye, o las suaves olas cayendo en cascada en la orilla. Como una tormenta que azotaba el cielo, o un maremoto monstruoso que se estrellaba contra la superficie del mar. Con los ojos cerrados, Sumo parecía sentirse como si estuviera en un bote solitario en el mar. Debajo de la superficie del mar, los tiburones daban vueltas alrededor de los grupos de arrecifes cubiertos de maleza. Abrió los ojos y las ilusiones desaparecieron. ¡Qué sonidos mágicos! Me parece haber escuchado algo similar antes. Sumo se rascó la cabeza, se sentó en el tanque de almacenamiento y continuó esperando. Cuando actualizó su buggy anteriormente, estos sonidos también se podían escuchar desde el refugio. Ahora, mientras establecía la autoridad de integración para el núcleo del refugio, los sonidos reaparecieron. Fueron más claros y fuertes esta vez, creando efectos increíbles. Aprovechando el período requerido para la integración de la autoridad, Sumo cerró los ojos una vez más y volvió a su ilusión en el mar mientras los sonidos lo acariciaban. En comparación con la construcción de un refugio instantáneo, la velocidad de esta integración fue significativamente más lenta. Después de esperar aproximadamente media hora, durante la cual los sonidos resonaron de un lado a otro, el aviso reapareció en el panel del juego. Registro. El jugador Sumo ha enlazado dos refugios. Designe los refugios primario y secundario. Grabar. Designe la secuencia cuidadosamente. Una vez completado con éxito, no se pueden realizar más cambios y algunas funciones serán diferentes a las anteriores. ¿Eh? ¿Refugios primarios y secundarios? Lo que apareció no fue el mensaje original para completar el proceso de vinculación, sino un mensaje que le pedía que designara la configuración del refugio principal y secundario en el panel del juego. Sumo intentó omitir este mensaje, pero el panel del juego estaba siendo engañoso. La opción para cerrarlo no estaba disponible. El indicador estaba bloqueado en el panel del juego. Parecía imposible pasar al siguiente paso antes de completarlo. Después de 4 o 5 intentos, Sumo abandonó la idea de encontrar un error en el sistema. Solo podía seguir las instrucciones del panel de juego en consecuencia y hacer su selección. ¿Qué refugio debo establecer como principal? ¿El mío o este? ¿Cuáles son las diferencias en la funcionalidad?
¿Es posible que el refugio secundario no se pueda mejorar? Eso no tendría sentido. Al observar la puerta de aleación que funcionaba mal, Sumo se sentó en el tanque de almacenamiento en profunda contemplación. Si era necesario designar un albergue primario y secundario, el desarrollo futuro de ambos albergues debía considerarse integralmente. En términos de seguridad, el refugio número 1 fue definitivamente mejor que el refugio número 2. El refugio número 1 estaba sumergido a 5 metros bajo tierra con una sola puerta expuesta, lo que lo convertía en un refugio subterráneo ideal. Sin embargo, el refugio número 2 era diferente. Si bien también era un refugio subterráneo, su camino de desarrollo fue completamente diferente. Estaba rodeado por un grupo de pequeñas colinas. Al salir por la puerta principal actual en el segundo piso, solo tendría que caminar por un camino corto cuesta abajo antes de llegar al suelo. Estrictamente hablando, el refugio número 2 parecía más un refugio sobre el suelo y podría expandirse lateralmente cuando llegue el momento del desarrollo. Puedo traer la máquina de armas térmicas del refugio número 2. También puedo llevar todas estas pequeñas cosas conmigo también. El pozo de petróleo bombeado a motor es probablemente lo más valioso aquí. Definitivamente es algo que no se puede reubicar y tendré que confiar en él para producir energía a largo plazo. ¿Solo un pozo de petróleo bombeado a motor? Sumo se puso de pie cuando se dio cuenta. Mirando el pozo de petróleo detrás de él, su mente se aceleró. Sin dudarlo, seleccionó el refugio número 1 como refugio principal. Dado que no había otra ventaja en el refugio número 2 además del pozo de petróleo bombeado a motor, ¿por qué lo elegiría? Con el sistema de supervivencia implementado, no pasaría mucho tiempo antes de que el refugio número 1 se convirtiera en un refugio más fuerte y seguro que el refugio número 2. No era necesario renunciar a los fundamentos. Después de que Sumo confirmara la selección en el panel del juego, el brillo se desvaneció y el cuadro de diálogo desapareció. Apareció una nueva interfaz. Grabación. ¡Felicidades! El jugador Sumo ha integrado y enlazado con éxito el segundo refugio. Grabación. ¡Felicidades! El jugador Sumo obtuvo el logro refugio de segundo nivel 5 y recibe automáticamente la oportunidad de sacar una lotería. Registro. Las propiedades trascendentes se detectan en el refugio secundario y se copian automáticamente en el refugio principal. Registro. Se ha detectado una gran diferencia de nivel entre los refugios primario y secundario. El albergue secundario ha recibido un ajuste de reparación de autoridad por única vez. Grabar. El nivel del refugio secundario se bloqueará permanentemente. No habrá actualización de integración principal. Las propiedades trascendentes estarán permanentemente bloqueadas. El refugio no recibirá bendiciones ni mejoras trascendentes. Registro. Se ha detectado que el jugador Sumo posee más de uno refugio. El panel del juego abrirá el aviso automáticamente. Grabar. Aparecerá automáticamente un mensaje de durabilidad si otro jugador daña o destruye los refugios primario y secundario. Cuando la durabilidad llegue a 0, las propiedades del refugio se eliminarán automáticamente del panel del juego. 7 avisos inundaron la interfaz, como una marea de agua corriendo. Sumo comenzó a leer el primer aviso. Cuando hubo leído el último aviso, su rostro estaba cubierto con una sonrisa incontrolable. Esto podría haber sido considerado como el movimiento correcto. Se ha almacenado la posibilidad de un sorteo afortunado. Se han leído todas las indicaciones. Después de pronunciar esas palabras, todas las indicaciones desaparecieron y apareció una interfaz completamente nueva en la visión de Sumo. Mientras que el refugio principal tenía una interfaz verde relajante, el refugio secundario presentaba un enérgico azul cielo. No era un tono que dañaría tus ojos como el azul neón, sino que parecía agua de mar fluyendo a través de la interfaz. Las finas líneas de agua vibraron en respuesta a los pensamientos de Sumo. Apareció un pequeño panel y se le pidió a Sumo que nombrara los refugios. Siempre los llamaban número 1 y número 2, lo que no suena bien. También podría imitar el refugio Tundra y cambiar el nombre de mis refugios también.